En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Canta, me dices, y yo canto. ¿Cómo callar? Mi boca es tuya. Rompo contento mis amarras, dejo que el mundo se me funda. Sueña, me dices, y yo sueño. Ojalá no soñara nunca. No recordarte, no mirarte, no nadar por aguas profundas, no saltar los puentes del tiempo hacia un pasado que me abruma, no desgarrar llamas mi carne por los zarzales en tu busca. Canta, me dice, yo te canto a ti, dormida, fresca y única, con tus ciudades en racimo, como palomas sucias, como gaviotas perezosas que hacen sus nidos en la lluvia, con nuestros cuerpos que a ti vuelven, como a una madre verde y húmeda. Eras de viento y de otoño, eras de agrio sabor a fruta, eras de playas y de niebla, de mar reposando en la bruma, de campos y albas ciudades, con un gran corazón de música. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al poema Así era, que apareció por vez primera publicado en el libro Alegría de 1947, poemario que fue reconocido, como otro de su autor, con el premio Adonais de ese mismo año. Tal autor no es otro que el gran José Hierro, poeta perteneciente a la llamada primera generación de la posguerra, dentro de la corriente conocida como de poesía desarraigada o existencial. En su inicio, Hierro no secundaría las tendencias poéticas de sus años, permaneciendo fiel a la senda de escritores como Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Pedro Salinas o Gerardo Diego. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 44. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Abril es el mes del libro, y no solo porque el 23 se conmemore el Día del Libro en sí, declarado tal por la UNESCO en 1995, en virtud del discutible aniversario del fallecimiento en 1616 de los escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare o Garcilaso de la Vega, sino por otras efemérides literarias notables. Por citar solo tres, recordemos que un 1 de abril de 1713 se fundaría la Real Academia Española de la Lengua por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena. El 2 de abril, coincidiendo con el natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen, se conmemora el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. Y además, este 3 de abril se cumplirán justamente 101 años del nacimiento de José Hierro precisamente. En efecto, José Hierro del Real vio por vez primera la luz en Madrid, un 3 de abril de 1922, falleciendo en la misma ciudad el 21 de diciembre de 2002. Los restos mortales del poeta José Hierro fueron incinerados en el madrileño cementerio de la Almudena. Sus cenizas, no obstante, fueron depositadas en el Pabellón de Hombres Ilustres de Santander, ciudad a la que estuvo especialmente vinculado, mientras que todos los documentos y patrimonio bibliográfico se trasladaron al Centro de Poesía José Hierro de la Comunidad Madrileña, el cual dirige su hija Margarita. La primera invitada de esta tarde en la estantería se llama Gema Carrasco Sequera. Ella es responsable de sensibilización y coordinación del programa Familias Colaboradoras perteneciente a la ONG Crecer con Futuro en Andalucía. Nos hablará de la labor que lleva a cabo este proyecto comprometido con la infancia para la ayuda de las personas más vulnerables
e invisibilizada de nuestra sociedad. También nos hablará de Un corazón de chicle, un cuento infantil protagonizado por Lucía y publicado por la editorial Alegoría en 2021. El libro, trabajo de la ilustradora Carolina Mera Álvarez y de la escritora Ana Belén García Castro, supone un recurso ideado desde Crecer con Futuro para trabajar el conocido como conflicto de lealtades en familias colaboradoras tras haber llevado a cabo el análisis de los casos observados en niñas, niños y adolescentes pertenecientes a este programa, dando visibilidad al mismo tiempo a los más de 2.500 niños y niñas de los centros de acogida residencial en todo el territorio andaluz. Gema, amiga, enhorabuena ante todo por vuestra labor y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la estantería. Bueno, pues Crecer con Futuro es una ONG que nació en 2004, comprometida con la infancia y la juventud más vulnerable e invisibilizada. Y el primer proyecto en el que se trabaja es un proyecto de cooperación en Paraguay, en la zona de Encarnación, en la que vivían 300 personas, unas 92 familias, unos 150 niños y niñas que vivían, trabajaban y comían literalmente de la propia basura. Esta comunidad vivía en unas condiciones infrahumanas y bueno, gracias al trabajo de las personas que formaban parte de esta organización, a sus primeras 100 personas socias, a sus primeras personas voluntarias, pues la realidad de esta comunidad está en una situación mucho más digna, ¿no?, a día de hoy. En esa zona se construyeron viviendas, guarderías, centros médicos, centro social, colegios. Todos los menores están escolarizados. Fue el primer basural en Paraguay donde se erradicó el trabajo infantil. Está prohibida la entrada de menores a la zona del basural. Y hoy es una planta de reciclaje de alguna manera, es donde las personas adultas, algunas de las personas adultas de esta comunidad siguen trabajando reciclando basura, pero no viven en la basura. Entonces, bueno, a lo largo de todos estos años pues se ha destinado mucha ayuda a nuestros amigos y amigas paraguayos de aquella zona. Y bueno, conforme pasa un poquito los años, como todas las iniciativas que surgen de propias experiencias personales, pues Crecer con Futuro tiene una inquietud con un colectivo de infancia también muy vulnerable y también invisibilizado, que son los niños y niñas del sistema de protección de menores. Parte de la fundadora de Crecer con Futuro son madres de acogida y por eso ya hay una cierta sensibilidad e inquietud por este colectivo. Y en 2013 se empieza a trabajar con estos menores. Hay un dato bastante preocupante que me gustaría ofrecer. En Andalucía son más de 2.300 los menores que viven en esta situación. Son menores que vienen de familias desestructuradas, de situaciones que ellos y ellas no han decidido, de familias cuyas realidades son muy complejas, familias que no han contado con modelos sanos y estables de crianza y de afecto y de cariño, y no han sabido ofrecerle un contexto mejor de desarrollo a sus hijos y a sus hijas, con lo cual pues no queda otra en ese caso que separar a estas familias y a estos menores, proteger a los menores, y la mayoría de ellos y ellas, por desgracia, terminan estando institucionalizados en centros de protección de menores. Se sabe y se ha estudiado y hay investigaciones que lo confirman, y las personas expertas, ¿no?, en esta materia de vínculo y apego, que el mejor contexto y el mejor entorno para crecer y desarrollarse de manera sana o cualquier persona, cualquier niño, cualquier niña, es el entorno familiar. La institución no es un entorno familiar, ofrece todo lo que puede. Hay grandes profesionales trabajando en este ámbito que se implican no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal. Sin embargo, estos niños y estas niñas vienen con unas heridas emocionales bastante fuertes y les cuesta abrirse a la posibilidad de recibir cariño, sobre todo cuando se trata de personas adultas.
no es raro que ocurra esto. Vienen de un contexto en el que las personas que se supone que tenían que cuidarlos y protegerlos no han sabido, no han podido hacerlo, no lo han hecho, con lo cual no confían en que otra persona lo vaya a hacer. Esta es la gran dificultad y el gran reto en el que viven estos menores, estos niños y estas niñas, estos jóvenes. Y aquí está el gran reto social, cómo poder compensar esas carencias que su familia no puede ofrecerle y que las propias instituciones pues tampoco cuentan con la fórmula para podérselo ofrecer. Así que somos nosotras, las personas que formamos parte de la sociedad, quienes tenemos este gran reto de acompañar, de servir de apoyo y de ser referente adulto para estos niños y estas niñas. Con lo cual, desde aquí, Crecer con Futuro lo que pretende es impulsar proyectos que forman parte de la llamada colaboración social, que ya aparece en la última Ley de Infancia y Adolescencia, en la que se ofrece la oportunidad por medio de personas de a pie, ¿no? De ciudadanos y ciudadanas de a pie, que estos menores cuenten con otras personas referentes que estén ahí para apoyarles, para acompañarles y no desde una relación tampoco laboral ni desde una relación familiar, sí desde una relación, bueno, pues vincular, ¿no? Que es lo que se pretende, que se creen estos vínculos estables y que estos niños y estas niñas cuenten en sus vidas con al menos una persona en la que confíen en ellos y que sepan que no les va a fallar. Esa incondicionalidad es la que cualquier persona necesita para crecer y sentirse seguro o segura de sí misma y del mundo que les rodea. Así que desde Crecer con Futuro hay dos programas en los que fundamentalmente trabajamos. Uno de ellos es el programa de voluntariado en centros de protección y otro es el programa de familias colaboradoras. Con ambos programas pretendemos ofrecer a estas personas referentes adultas y concretamente el libro del que vamos a hablar, el cuento que ha sido creado por parte de Crecer con Futuro, Un corazón de chicle, nos habla de estas relaciones, de estas personas de referencia adulta, nos habla de estos niños y estas niñas y nos habla también de sus familias de origen y de las dificultades en las que sus familias se encuentran. Corazón de Chicle es creado a raíz de una experiencia real de un grupo de hermanos, una hermana y dos hermanos, que podrían tener la oportunidad de contar con una familia colaboradora, que ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste este recurso, y que el conflicto de lealtades que surge entre ellos y su familia es el que les impide un poco, en cierto modo, abrirse a la posibilidad de contar con una colaboración. Los niños y niñas que viven en centros de protección de menores sienten unos fuertes vínculos con sus familias biológicas a pesar de cuál sea la circunstancia en la que han crecido y que han vivido. Como cualquier persona, ¿no? Las personas más importantes de nuestras vidas normalmente son nuestra familia. Entonces, bueno, estos niños y estas niñas, a pesar, o por eso precisamente, porque están separados de su familia, sienten unos fuertes vínculos por ellos y hay una lealtad que está por encima de todo, con lo cual les cuesta bastante permitirse, darse el permiso emocional para crear vínculos con otras personas. Eso es lo que ocurría entre este grupo de hermanos de centro de protección y esta realidad nos hace sentir la necesidad de crear un material en el que las personas profesionales o las personas que rodean, aunque no sean profesionales del tema, ¿no? A estos niños y a estas niñas puedan acompañarlos un poquito más en esas relaciones vinculares sanas y en que no sientan ese conflicto de lealtades o que lo puedan resolver, ¿no? Un corazón de chicle tiene este nombre precisamente porque lo que se pretende transmitir a estos niños y niñas para poder compensar ese conflicto de lealtades es que nuestro corazón es como un chicle, ¿no? Como un chicle que se estira tanto como queramos y en el que caben muchas personas a las que querer y también muchas personas que nos quieren. Por medio de un corazón de chicle lo que intentamos es un cuento infantil, un material para ser usado
por las personas, como decía antes, que acompañan a estos niños y a estas niñas. Y lo que se pretende es pues que puedan entender por medio de Lucía, que es la protagonista de este cuento. Esta protagonista va a tener una familia colaboradora y tiene miedo de la reacción que su madre pueda tener. Entonces, pues bueno, en el cuento lo que se pretende reflejar es cómo desde el centro se acompaña a Lucía a que pueda entender que su corazón es como un chicle y que no va a dejar de querer a su madre por tener una familia colaboradora, como también ve otras experiencias de otros compañeros del centro en el que vive y cómo poco a poco ella va como entendiendo, ¿no? Que no es incompatible, que todo lo contrario, que cuantas más personas tengamos en nuestra vida que querer y que nos quieran, pues más completos nos vamos a sentir, más acompañados y mucho más fácil se nos hace la vida. Así que en eso consiste Corazón de Chicle, en reflejar la realidad de estos menores, en reflejar este llamado conflicto de lealtades con respecto a su familia biológica, en cómo desde los centros se puede acompañar a los menores a que se abran a esa posibilidad y, y bueno, y este material es creado con todo el cariño del mundo por parte de Crecer con Futuro, eh, por parte también de una colaboración con la consejería también por medio de la convocatoria de IRPF y gracias al compromiso y al cariño de dos personas profesionales que han sido realmente las que han plasmado esa idea que teníamos desde Crecer con Futuro de este material, que son Carolina Mera y Belén, que bueno, que han sido Caro ha sido la ilustradora y Belén ha sido la escritora de esta historia, que bueno, que estamos muy contentas del resultado y bueno, y se nota el cariño que hay puesto en esa creación de ese material. Así que bueno, simplemente decir que este material, algunos ejemplares nos quedan todavía, que está a disposición de las personas profesionales que de alguna manera formen parte de la vida de estos menores, que se pueden poner en contacto poner contacto con nosotras aquí en Crecer con Futuro y podemos hacerle llegar este material si hay gente interesada que tenga relación con estos niños y estas niñas. Y bueno, y si hay gente que nos está escuchando y piensa que puede acompañar y puede compartir su tiempo de fines de semana y vacaciones con alguno de estos niños que están en centros de protección, pues está el programa de familias colaboradoras que trabajamos aquí desde Crecer con Futuro y estaríamos encantadas que se pusieran en contacto con nosotras y poderles informar. En nuestra página web hay muchos testimonios, hay mucho material que puede servir a la gente que quiera un poquito más de información antes de ponerse en contacto. Y nuestra página web es www.crecerconfuturo.org y bueno, y también nos pueden seguir en redes sociales y en fin, pueden tener ahí toda la información y nos pueden llamar también por teléfono, escribirnos por correo, que estaremos encantadas de darle toda la información. Así que bueno, mil gracias por la oportunidad, espero que haya servido y un abrazo fuerte. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras o expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, continuaremos una semana más refiriéndonos a algunos términos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Empezaremos esta tarde por el término tinglado. El castellano importaría esta palabra del francés antiguo tangle, escrito tingle, donde a principios del siglo XIV significaba viga o tejadillo que sobresalía de la pared o fachada. En nuestro idioma pasó a equivaler a cobertizo y andamio, aunque figuradamente también aludía a alguna maquinación engañosa, enredo o simulación.
Especialmente interesante me resulta la palabra charlatán, que provendría del italiano charlatano, que entre otras cosas significaba curandero, brujo, embustero, farsante o parlanchín. Este charlatano sería un cruce entre cherretano y chiarlare. El primero, del latín vulgar querretanus, sería un gentilicio referido al habitante de Cerreto, una villa de Umbría, conocida por su brujo y curandero que a viva voz vendían en mercado hierbas y remedios más o menos efectivas. A esa palabra se le uniría charlare, verbo que en italiano significaba chismorrear. Querría tratar seguidamente dos palabras que a veces se confunden en castellano. Una de ellas es avieso y la otra travieso. El adjetivo avieso, aplicado sobre todo al sustantivo intención en plural, cuando decimos, por ejemplo, que tal persona guardaba unas aviesas intenciones, significa torcido, extraviado, fuera de regla, y por ello también perverso, malvado. Proviene del latín aversus, que es el participio de perfecto de avertere, que en aquel idioma significaba desviar o torcer. En tanto, travieso tiene el significado de revoltoso, que comete malicia de poca importancia, y provendría del latín transversus, siendo este, a su vez, el participio de perfecto de transvertere, que significa atravesarse o cruzarse en el camino. Deseo comentar seguidamente dos términos parecidos en su forma, solo los diferencia una letra, pero con un significado totalmente distinto. El uno es marisma. Este término, marisma en su etimología, procede del latín maritima ora, que quiere decir orillas del mar. Esta palabra, como todos sabemos, se refiere a un terreno o un territorio bajo y pantanoso, pero también a un ecosistema de gran humedad que inundan las aguas del mar y donde van incluidas plantas herbáceas acuáticas. Frente a marisma tenemos marasmo, esta palabra a la que tanto se parece, que es algo totalmente distinto. Marasmo vendría del latín medieval marasmus y a su vez del griego marasmos, proveniente del verbo maraino, que significa destruir o consumir. Significaría pues marasmo después, consunción, extenuación, enflaquecimiento, agotamiento. En sentido figurado, el marasmo es una apatía profunda, un estancamiento sin salida que puede afectar tanto al individuo como a los negocios o a la situación político-económica de un país. Para terminar, quisiera también tratar dos términos peculiares, en este caso homónimos, teniendo solo en común que ambos, como vais a ver, saltan cuando uno menos se lo espera. Son la palabra, o es la palabra gazapo, que presenta dos significados. La palabra gazapo, en primer lugar, hace alusión a un error en el lenguaje, a un yerro inadvertido por el hablante o una información falsa, tratándose de una deformación además o reducción de la palabra gazapatón, que vendría del griego kakénfaton, formada por la palabra kakos, ya sabéis el adjetivo kakos, que significa mal o malo y que aparece en cacofonía, con la palabra énfaton, con el significado de expresión. Así pues, sería literalmente una mala expresión, una mala noticia, una mala información. Pero nos encontramos que, del mismo modo, gazapo es una voz usada para referirse a un conejo joven. ¿Dónde se originaría este segundo significado de gazapo? Pues en verdad no tiene nada que ver con el primero. El gazapo sería una cría de conejo y tomaría su nombre de otra palabra griega, dasupus. Dasupus literalmente significa pata peluda, cuerpo peludo, y pienso que sencillamente es una forma cariñosa de referirse pues a la cría de determinados mamíferos, sobre todo al de conejo.
Nuestro siguiente invitado en la estantería de esta tarde se llama José Manuel Castroviejo López. De Sevilla, pero residente en Sanlúcar de Barrameda, él es licenciado en Filología Clásica y profesor de enseñanza secundaria. José Manuel acaba de publicar su segundo libro. Este, en colaboración con José Ignacio Cansino González, director de la banda de la Cruz Roja, trata acerca de una personalidad muy querida en nuestra ciudad, y no solo en el ámbito musical, el maestro Manuel López Farfán. El maestro Farfán fue un prolífico y brillante compositor, fallecido en 1944, conocido sobre todo por ser el autor de innumerables marchas procesionales, por ejemplo, Pasan los campanilleros o Estrella Sublime, además de sus pasodobles, himnos e incluso alguna zarzuela. El libro de Castroviejo y Cansino, titulado Farfanerías, vida y obra de Manuel López Farfán y editado por el Consejo de Banda de Sevilla, es una exhausta biografía del compositor, repleta de datos desconocidos y otros conocidos con nuevas perspectivas. Consta, entre otra documentación, de más de 300 fotografías y un catálogo cronológico. Bienvenido, José Manuel. Es un placer tenerte hoy con nosotros en la estantería. Saludos a los amigos y amigas de la estantería. Soy José Manuel Castroviejo y he escrito junto a José Ignacio Cansino González una biografía del músico sevillano Manuel López Farfán, que se titula Farfanerías. Yo soy cofrade desde pequeño y una de las facetas que siempre me llamó más la atención fue la música. Con el paso del tiempo, mi curiosidad pasó al estudio y a la investigación, ¿no? Todo de manera, digamos, no relacionada con mi profesión, porque yo no soy músico. Así, investigando y estudiando, y junto con una serie de amigos, ¿vale? En la misma línea que yo, creamos la página web Patrimonio Musical, que sigue siendo una referencia para todo aquel que quiera disfrutar de las marchas procesionales para banda de música. Farfanerías es en mi caso el segundo libro que escribo, ¿no? En 2016 publiqué otro en solitario titulado De bandas y repertorios, la música procesional en Sevilla desde el siglo XIX. En él desgrano, por una parte, los acompañamientos de cada cofradía desde que se tenga constancia. Es decir, qué banda u otro tipo de formación ha llevado cada paso de cada cofradía. La otra parte del libro, bien diferenciada, bien distinta, glosa la historia de la marcha procesional en Sevilla de manera cronológica, desde el siglo XIX, ¿no? Junto con diversos avatares de compositores, de bandas y todo lo que atañe a esa contextualización de cofradía, banda, música, digamos, en su puesta en escena en la Semana Santa. Después, con el paso de los años, pues he recabado numerosos nuevos datos. Sigo en ello, ya no me queda mucho, y espero poder publicar una segunda edición próximamente. Respecto a Farfanerías, Nacho Cansino y yo, pues acordamos hace unos 3 años aproximadamente darle forma a un estudio serio sobre Manuel López Farfán. Se trata de una figura muy famosa, a todo el mundo le suena el apellido López Farfán, como digo, una figura muy famosa por dos marchas muy tradicionales, como son La Estrella Sublime y Pasan los campanilleros. Pero realmente no es una figura conocida ni valorada más allá de esas dos marchas. Es cierto que en los últimos años podemos decir que la casi totalidad de sus marchas procesionales ha sufrido un proceso de revalorización y empiezan a ser más interpretadas y reconocidas. En especial citaría yo El Refugio de María y La Esperanza de Triana. Pero son marchas, como digo, que llegan a un total de 20. Son solo una mínima parte de su catálogo, ¿vale? El cual sobrepasa sobradamente las 400 obras. De López Farfán se sabe popularmente que nació en el barrio de San Bernardo, que fue revolucionario y heterodoxo en su concepción de la marcha procesional y que tuvo especial apego a la debida. Eso, digamos, es lo más notorio, más conocido de su figura.
Sin embargo, su trayectoria y su catálogo no han logrado una transparencia real, a pesar de que el diletante Manuel Carmona Rodríguez sacó su figura del ostracismo a mediados de la década de 1980 y publicó las primeras monografías sobre la música procesional en general y sobre Lope Farfán en particular. Hay que destacar que no era fácil ahondar en ello porque Farfán no tuvo hijos y porque las fuentes documentales en esa época pues, eran escasas y de difícil acceso sobre todo. Pero en las últimas décadas los medios tecnológicos pues, nos han posibilitado a mí y a todos, ¿no?, acceder a muchas fuentes de manera digital. Y con esa nueva acumulación de datos desconocidos fue lo que nos llevó a Nacho y a mí, Nacho Cansino y a mí, a volcarlo en un estudio ya más riguroso, ¿no?, aunando investigaciones y fuentes que de manera independiente habíamos recabado. Incluso ya inmersos en el trabajo de escritura, a nosotros mismos nos sorprendían datos y conclusiones que íbamos entresacando una vez que hilábamos los datos. Haciendo un pequeño análisis breve de la obra en sí, Farfanerías, a pesar de lo que pueda parecer, no es un título ideado por nosotros, ¿vale? Es el título de una de sus obras y nos pareció muy acertado y muy inspirado. Ya centrándonos un poco más en lo que es el desarrollo del libro, Manuel López Farfán nació en el barrio de San Bernardo en el año 1872. Era primo de Francisco Farfán Ramos, ¿vale?, conocido en Sevilla como Maese Farfán, que era un estudioso de la historia de Sevilla y también un diseñador muy, muy reconocido. Como ejemplo nos vale su obra en esta vertiente de diseñador, que es el Paso del Cristo del Calvario. También Farfán era pariente de la famosa saetera Rocío Vega Farfán, más conocida como la Niña de la Alfalfa. Farfán, pues desde muy pequeñito, ¿vale?, con pocos años, ingresó en el Hospicio de San Luis, una institución que dependía de la Diputación Provincial. El Hospicio de San Luis estaba, bueno, el edificio está todavía, anexo a lo que es la iglesia de San Luis, ¿vale?, que esas instalaciones, si no me falla la memoria, hasta hace no muchos años fueron la sede del Centro Andaluz de Teatro. Bueno, pues eso era un hospicio. No sabemos si porque se quedó huérfano, puede que fuera más bien huérfano de padre. En cualquier caso, acogían a niños de familias desfavorecidas, no solamente huérfanos. En el hospicio se daba instrucción elemental y también enseñanza musical si se mostraban actitudes para ello. Y eso fue lo que le salvó la vida a Farfán, ¿vale?, el valer para la música. Francisco Serra era un músico militar, ¿vale?, que daba clases de música allí en el hospicio y a la vez dirigía la banda de música, charanga realmente, del Batallón de Cazadores de Cataluña, que estaba en aquella fecha establecido en Sevilla. He dicho charanga, pero hay que aclarar que en argot militar y musical charanga no es lo que conocemos hoy, era una banda de música con una dotación un poco más pequeña que una banda de música, ¿eh?, como la conocemos, pero no tenía el término peyorativo que se le da hoy. Pues Serra combinaba su labor de músico mayor, que era el equivalente a director, en la charanga de Cazadores de Cataluña, con la enseñanza musical en el hospicio. Y allí vería las actitudes de Farfán y así fue como logró que se enrolara en el ejército, ¿vale? Así que Farfán ingresó como voluntario en la charanga de Cazadores de Cataluña y a partir de ahí, y mediante sucesivas oposiciones, fue obteniendo los diversos grados en la música militar, hasta alcanzar el grado máximo, que era el de músico mayor del ejército, que es lo que hoy equivaldría al cargo de director. Poco después de su ingreso, el batallón de cazadores es destinado a Córdoba. Y allí sigue reforzando sus estudios, pero hay que llamar la atención sobre el maestro de capilla de la Catedral de Córdoba, Juan Antonio Gómez Navarro, que fue una figura trascendental en su formación.
con este batallón, ¿vale? Farfán está en la guerra de Cuba, ¿vale? Está un par de años en la guerra de Cuba. Luego vuelve a Córdoba, ya por poco tiempo, y en 1899 regresa a Sevilla, ¿vale? Ingresando en el famoso regimiento de Granada, ¿vale? Como músico de plantilla. El regimiento de Granada número 34 estaba localizado en lo que hoy sería el Conservatorio Superior de Música, la calle Baños, el antiguo convento. Pues allí estaba establecido el regimiento de Granada y en ese regimiento ya estaba su maestro primero, Francisco Serra. Mm, Es decir, antes, pues, igual que hoy en los cargos públicos, pues iban opositando, cambiando de destino. Pues al ingresar en el regimiento de Granada se reencuentra otra vez con su primer maestro, Francisco Serra. Farfán sigue estudiando y en 1902 mm, logra ya el cargo de músico mayor, ¿vale? Ya asciende a la categoría máxima y es destinado a Pamplona, regimiento de Vizcaya. Allí está solamente un año, ¿vale? Y en 1903 vuelve otra vez a Sevilla, en esta ocasión para relevar en el cargo a su maestro, a su primer maestro Francisco Serra. Y en esta estancia en Sevilla, que dura hasta 1907, compone pues muchísimas cosas. Eso no he incidido mucho porque es que no habría digamos, programa para glosarlo todo, ¿no? Yo destaco de este periodo, de entre 1903 y 7, su marcha fúnebre Spes Nostra, ¿vale? Que la dedica a la Macarena y fue muy famosa en su época porque incluye una saeta que interpreta un fliscorno, ¿vale? Para darle mayor teatralidad a esta marcha, a la saeta de esta marcha, Farfán incluso ideó, y que se hizo, ¿vale? Porque la prensa lo recoge, que ese fliscornista, el músico que tocaba el fliscorno, se subía a un balcón, imitando a lo que sería un saetero. La marcha, pues, por esa puesta en escena y bueno, porque enganchó con el público, pues fue muy famosa a principios del siglo XX. En el 1907 se casa Farfán y obtiene otro nuevo destino, en la Academia de Artillería en Segovia. Esa banda quizás fuera la, digamos, de mayor dotación que dirigió y era una banda muy importante. Allí compuso una de sus obras de mayor difusión, que es un pasacalle titulado Daoiz y Velarde. En 1900 pasa un año en Alcoy, 1910, perdón, pasa un año en Alcoy en el regimiento de Vizcaya y en 1911 regresa otra vez a Andalucía, en este caso a Córdoba, ciudad que ya conocía bien, para dirigir el regimiento, en la banda de música del Regimiento de la Reina número 2. ¿Vale? Con esta banda acude 2 o 3 años a la Semana Santa de Sevilla. ¿Vale? La banda del Regimiento de la Reina no tocaba en las cofradías cordobesas, allí tocaba la banda municipal, y, y acude a varias cofradías de Sevilla como la Carretería, la Saltación o el Amor. En 1915 sigue su currículum, ¿no?, militar y consigue plaza en el regimiento de Zaragoza, que estaba acantonado en Santiago de Compostela. Y esta fue una estancia que a Farfán le resultó muy grata, ¿vale? Sobre todo por algunos aspectos trascendentes con el paso de los años. No obstante, él pues, era muy andaluz, muy sevillano y quería regresar a su tierra y lo hace en 1919. Y en ese año ingresa, que es su último destino, en el regimiento de Soria número 9, hasta el año 1929, en el año en el que se retira. ¿Vale? Esta etapa en el Soria 9 es la más conocida de su trayectoria, ya que esta banda también llegó hasta nuestros días, hasta finales, no, hasta principios. Vamos, la banda existe todavía, pero con las cofradías pues, actuó hasta los primeros años del siglo XXI y sigue en el imaginario colectivo. Como digo, esta etapa en Soria 9 es la más conocida de toda su trayectoria, ya que fue en ella donde compuso algunas de sus marchas más célebres, entre otro tipo de obras. A pesar de lo que he dicho, de estar en Soria 9 de 1919 al 29, hay que señalar que el bienio 1922-1923 lo pasó junto a su banda y su regimiento íntegramente en Marruecos, ¿vale? Por la guerra del Rif, ¿vale? Fue una etapa muy dura, esos 2 años, y que lo marcarían profundamente. Sin embargo,
En este periodo de Soria 9, como digo, se producen pues, muchos de sus más sonados éxitos, no solo en cuanto a las marchas procesionales, sino también en cuanto a otros géneros como la zarzuela o el cuplé. Todas sus zarzuelas se estrenaron en el desaparecido Teatro del Duque, que estaría en lo que hoy es el edificio que ocupa en la misma Plaza del Duque el Hotel América y la antigua sede de los sindicatos, que ahora mismo está en obra. Pues esa manzana, en esa manzana estaba el Teatro del Duque. Allí estrenó todas sus zarzuelas. Respecto a los cuplés que he dicho antes también, pues varios de sus cuplés los estrenaron artistas muy relevantes y conocidas hoy día todavía como Estrellita Castro o Concha Piqué, y también otras populares en su momento, pero que ya no son tan conocidas a día de hoy. En cuanto a marchas procesionales, en 1921 compone el Refugio de María, que esa es una de sus composiciones más célebres y más recordadas, ¿vale? Junto a Estrella Sublime y Pasa a los Caballeros. Eh, Esta la hizo antes de irse a la guerra de Marruecos, pero fue a su vuelta de la guerra cuando creó, digamos así, entre comillas, sus dos grandes pelotazos. Pasa a los campanilleros, que es el primero de estos pelotazos, ¿vale? Que es una marcha dedicada a la Virgen de los Remedios de las Siete Palabras, la Virgen de los Remedios la que va en el paso de misterio, que era el único que sacaba la cofradía por entonces. Esta marcha Pasa a los Campañeros, la parte, digamos, que le da más fama es una parte cantada, aunque no siempre se canta, ni en la calle ni en concierto, pero bueno, a veces sí. Está inspirada en un coro de Castillas de la Cuesta, de la Hermandad de la Soledad, y refleja una copla que se canta en el Rosario de la Aurora, ¿vale? Y no tiene nada que ver con la Navidad, que es una cosa que muchas veces se ha dicho de la marcha, como para quitarle mérito, pero no, la marcha no tiene nada que ver con la Navidad, sino con el Rosario de la Aurora, una copla que habla de dolor y del Calvario. Eh, Se estrenó, aunque está dedicada a las Siete Palabras, que sale el miércoles santo, se estrenó tras la Virgen del Socorro, de la Hermandad del Amor, el Domingo de Ramos. Y fue un exitazo, se estrenó en la calle Sierpe, la primera vez que se tocó. Y bueno, pues fue un éxito directo. La gente que escuchó cantar, eso era una cosa extraña, ¿vale? Era nueva. Entonces, a lo largo del recorrido, hasta que se recogió la cofradía, pues tuvo que repetirla varias veces. Tan es así que cuando el palio de la Virgen del Socorro entró ya en El Salvador y se cerraron las puertas, el público le pidió por favor que volviese a tocar Pasa a los Campanilleros, ¿no? Hay muchas crónicas, ¿vale? De ese día y todas inciden que fue un estreno grandioso. Justo un año después crea tres marchas, ¿vale? La más famosa de las cuales es la Estrella Sublime, ¿vale? Que está dedicada a la Virgen de la Iniesta, de San Julián. No tiene nada que ver con la Virgen de la Estrella de Triana, ¿vale? Ese asunto, por el título, que es de unas coplas históricas que están dedicadas a la Virgen de la Iniesta, ha dado lugar a digamos, una dedicatoria que es popular o ficticia a la Virgen de la Estrella de Triana, pero simplemente basada en la palabra estrella del nombre y ya está. No hay ninguna vinculación entre Farfán y la Virgen de la Estrella, nunca la acompañó. Pues para la creación de la Estrella Sublime, perdón, sí, de la Estrella Sublime, hay una anécdota muy famosa que es que la empezó a escribir en la barra de un bar, eso se ha contado siempre, y tiene visos de ser cierto, porque en lo que es hoy en la Plaza La Concordia, que hoy está exenta, son unos jardines y una fuente, allí estaba el cuartel de Soria 9, solamente está en pie la iglesia de San Hermenegildo, era la iglesia del cuartel donde estaba Soria 9. Pues justo enfrente, en el mismo edificio que hemos dicho del Teatro del Duque, estaba el bar La Vinícola, ¿vale? Allí se reunían los soldados de Soria 9, iban a tomarse un refrigerio y allí se reunía Farfán con hermanos de la Iniesta y allí surgió el encargo y por eso se dice que allí empezó a escribir la marcha. Es bastante conocido que en el trío parte final de la marcha intervienen violines, que en la calle no es normal, pero algunas veces se ha hecho. Y el año del estreno también se hizo con violines, como así también la marcha, que es de ese mismo año, La Esperanza de Triana, que también lleva violín en ese caso, en el caso de La Esperanza de Triana, mm, el violín toca una saeta inmersa en la marcha. Y por si no fuera poca este tipo de rarezas en una banda de música, también en 1925 compone una marcha con ocarinas, que es un instrumento totalmente inusual, y más en una banda de música. En la marcha El Dulce Nombre, dedicada a la hermandad de la Bofeta. Eh,
durante su estancia en el Soria 9, pues crea otras marchas, muchas, ¿no? Como la Virgen en sus lágrimas, Nuestra Señora de la Palma, Nuestra Señora del Mayor Dolor, etc. Tras su retirada, Farfán, en mayo de 1929, se traslada sucesivamente a Castilleja de la Cuesta, Coria del Río y San Juan de Anazarache, donde fallece. En todas esas localidades dio clases de música e intentó, digamos, fraguar o colaborar con bandas o orquestas, pero no dieron fruto por las condiciones sociopolíticas y económicas de los años 30. En Coria del Río, en la segunda de sus residencias por el Ajarafe, mantuvo relación con el andalucismo. De hecho, compuso un himno a Andalucía. Pero su acercamiento al andalucismo fue musical y cultural, no político. No hemos encontrado filiaciones de ningún tipo. A pesar de ello, con el estallido de la guerra civil, debió considerar el riesgo que corría y compuso varias obras inspiradas en personalidades del bando sublevado. Digamos que era un escudo que se hizo para salvar su vida, ¿vale? Aunque tampoco nos consta que ningún tipo de depuración, es decir, él solo quería hacer música. Eh, mm, pero tras su muerte en 1944 su figura cae un poco, bueno, un poco no, bastante en el olvido. De hecho, en los años 40, el cardenal Segura, en plena posguerra, pues que prohíbe la interpretación tras los pasos de las trías sublimes y de Pasan los campanilleros, porque no era de aquí y que quería quitar de las procesiones y de la religión todo elemento de tipo popular, ¿vale? Y eran las marchas más famosas y entonces pues no quería que las cofradías estuvieran inmersas en ese tipo de, digamos, de manifestación folclórica. En otro tipo de cosas, el cardenal Segura prohibió también el Miserere de Lava, famosísimo, que llevaba desde que se hizo en el siglo XIX interpretándose en la catedral, pues tuvo más de 10 años sin tocarse en este mismo marco de prohibiciones. Eh, con el paso de los años, pues todo cae en el olvido, toda su obra, y su figura se queda solamente asociada a Estrella Sublime y Campanilleros, y las prohibiciones de ambas se van relajando, entonces pues, se vuelven a interpretar. Y bueno, a partir de los años 60 pues ya vuelven a ser otra vez, nunca dejaron de ser populares, pero ya se tocan pues casi sin tapujos, aunque Pasan los Campañeros siempre ha tenido un halo ahí de inapropiada, pero bueno, ahí eso lo narramos muy bien en el libro, cómo cae en una degeneración la marcha. Durante la segunda mitad del siglo XX ninguna de sus obras se interpreta, salvo Estrella Sublime, Campanillero y la marcha Nuestra Señora del Mayor Dolor, así como el Refugio de María, ya está, ¿vale? Hasta que el que citaba antes, Manuel Carmona, comienza el rescate y revalorización de su figura, pues por ejemplo con los libros que he comentado, conciertos, divulgación, empresa, etcétera. Bueno, pues esto que he comentado es solo un esbozo de las 500 páginas que contiene el libro. Está ilustrado con más de 300 fotografías, ¿vale? De partituras, de cosas relacionadas con las bandas, del propio Farfán, muchas curiosidades. Y también en el libro atendemos no solo a Farfán y a sus obras, sino al contexto en el que se desenvolvieron, ¿vale? Por lo que yo humildemente considero que es bastante entretenido, ¿vale? En cuanto podemos ver retazos de la historia de las cofradías, así como de la propia Sevilla y de otras ciudades. El libro se puede encontrar fácilmente en Amazon, ¿no? Que ha sido, digamos, el medio que hemos elegido Nacho y yo. Pero también se puede conseguir a través de los autores, ¿no? Estamos abiertos a todo tipo de ventas, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pues termino como empecé, ¿vale? De parte de Nacho y también de mí, vuelvo a enviar un cordial saludo a los oyentes de La Estantería. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. El cuento de hoy, La Sesión, con interesante reminiscencia bíblica, no os dejará en modo alguno indiferente, os lo aseguro. En septiembre del 19 fue escrita La Sesión. Viene precedida de una cita
de la Biblia que dice: ponte a salvo, por tu vida no mires atrás ni te detengas en la vega. Génesis capítulo 19, versículo 17. Cuando Magdalena hizo sonar los crótalos, todos cerraron sus ojos mientras el clink se extendía por la amplia sala. Todos menos Charlotte Sodom, escultora, 50 años y propietaria del taller blanco en que se encontraban, quien dejó que sus ojos fueran poco a poco acomodándose a las colinas que podían distinguirse a través del gran ventanal que se abría junto al numeroso grupo que comenzaba la sesión de Mindfulness. La seductora voz de Magdalena comenzó a abrirse paso hacia los oídos de todos los reunidos. Imagínate un paseo. Hoy has salido de casa y has visto los alcorques del camino repletos de agua. Has deducido: esta noche debe haber llovido, pero la acera está seca. Luego debe haber dejado de llover hace ya unas horas. Imagina tu vida como un camino y como un paseo. Ahora puedes ir recorriendo los años pasados como plazas visitadas, como capítulos leídos o como plantas de un edificio alto. Vas reencontrándote con rostros que pertenecen a gentes a las que ya no recuerdas, pero que alguna vez te fueron cercanas, amigas incluso. Tú misma en otros momentos, en otras plazas, reales o imaginadas, es lo mismo. Todo es lo mismo, porque todo es único. Un solo haz de sensaciones. Imagínate ahora que vas recorriendo esas plazas, ascendiendo y descendiendo por esos pisos en una espiral de altitudes cambiantes. Ya no distingues el pasado que sabes que vas recorriendo del presente o del futuro que apenas puedes vislumbrar. Imagínate también ahora que el suelo que pisas se vuelve transparente. No te caes, es sólido o eso parece, pero su transparencia insegura te permite ver las estancias ya pasadas como si estuvieran delante, aunque más bajas o más altas. A veces también de frente. El pasado se vuelve futuro y lo no vivido es un mero recuerdo. Imagina también la nostalgia que sientes por lo que aún no viviste o la indiferencia ante lo que te afectó poderosamente en alguna revuelta de tu pasado más íntimo. Imagina que fueras caminando hacia él o que volvieras de tu futuro. Ninguno existe en aquí y ahora, solo hay presente. Todas las escenas que vas viendo van cruzándose unas con otras, con independencia del momento en que hubiesen transcurrido o aún no. Presente, presente, aquel en el que el tiempo no existe, aquel que te invade siempre que cierras los ojos y recuerdas los ojos cerrados de tu primer hijo recién nacido, de tu primer marido muerto, sus manos grandes, venosas, inútiles, la voz de un amor no olvidado o tu olor de mujer de ahora. La voz de Magdalena va alejándose y perdiéndose entre las estatuas y bustos del taller. Las colinas y el cielo comienzan a fundirse en una pasta de cárdeno monocolor. El tiempo que avanza y la mente de Charlotte que lucha inútilmente sin lograr vencer las distracciones, sin dejarse caer en la nada prometida y reparadora. Las curvas de las esculturas tal vez demasiado poderosas como para ser ignoradas. Recordaba cada preciso golpe de cincel, porque cada golpe era una excusa para olvidar su presente, un refugio para ocultar cada uno de sus pensamientos. De niña vivías más allá de las fronteras del tiempo, seguía Magdalena. Ahora comprendes que siempre pudo haber sido así. No sabes cuándo ingresaste en la corriente lineal del tiempo, pero debió ser cuando tenías 7, tal vez 8 años. Todos te hablaban de cuando seas mayor esto o lo otro, o te decían que aún eras menor y por eso aquello o lo demás, hasta que un día te lo creíste y diste por buena la existencia del tiempo. Nunca nadie te enseñó que si te pones unas gafas verdes el mundo se vuelve verde,
pero no es que se haga verde, sino que tú lo ves verde. Nunca comprendiste que el tiempo es una suerte de gafas que aprendes a utilizar para conocer la realidad, pero que verdaderamente no son la realidad. Hoy vamos a aprender que no hay tiempo, que el tiempo es una invención y que bien haríamos en renunciar a él. Vive el presente, terminó Magdalena. Los clink de los crótalos volvieron a dilatarse por la amplia estancia. La sesión había terminado. Todos salieron del taller, todos menos Charlotte, en el centro, convertida en estatua de sal. Tal vez ella no supiese o no necesitase o simplemente no quisiese renunciar a su pasado, a su futuro. Quizá solo aspirase a lograr su última escultura. Cuando salí de ti, a mí mismo me prometí que volvería, y he vuelto, quiebro con mis piernas tu serena cristalería. Es como ahondar en los principios, como embriagarse con la vida, como sentir crecer muy hondo un árbol de hojas amarillas y enloquecer con el sabor de sus frutas más encendidas, como sentirse con las manos en flor palpando la alegría, como escuchar el grave acorde de la resaca y de la brisa. Cuando salí de ti, a mí mismo me prometí que volvería. Era en otoño, y en otoño llego otra vez a tus orillas. De entre tus ondas el otoño nace más bello cada día. Y ahora que yo pensaba en ti constantemente, que creía, las montañas que te rodean tienen hogueras encendidas. Y ahora que yo quería hablarte, saturarme de tu alegría, eres un pájaro de niebla que picotea mis mejillas. Y ahora que yo quería darte toda mi sangre que quería, qué bello mar, morir en ti cuando no pueda con mi vida. Enlazando como solemos hacer el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro escrito de nuestro admirado José Hierro. En este caso se ha tratado del poema Llegada al mar, perteneciente al libro Tierra sin nosotros, también de 1947. José Hierro tiene 14 años cuando estalla la Guerra Civil en España, su padre detenido en 1937 y no saldría de la cárcel hasta 1941. No obstante, durante ese transcurso, en septiembre del 39, el propio José, con 17 años, sería encarcelado por haber intentado ayudar a su progenitor, acusándosele además de pertenecer a una red clandestina de ayuda y socorro a los presos. Es procesado y condenado a 12 años y un día de reclusión. Tras haber pasado sucesivamente por los penales de Santander, Comendadoras, Palencia, Santander de nuevo, Porlier y Torrijos, Segovia y Alcalá de Henares, abandona finalmente la cárcel en enero de 1944. Pocos días después moriría su padre. En el año 36, José Hierro pertenecía al grupo de teatro Fábula, una iniciativa de la Federación Universitaria Española, promovida por el escritor y pintor Luis Corona Cabello,
bajo la dirección escénica del actor y recitador Pío Muriedas. Ambos pertenecían a la recién creada Alianza de Escritores y Artistas Revolucionarios. En aquel ambiente artístico donde solía hacer de apuntador, el chico o el chino, pues con ambos apelativos se le conocía, Hierro, tuvo ocasión de confraternizar con personas bastante mayores que él, entre las cuales se encontraba la joven maestra y actriz María Lanza y su marido, el maestro Manuel Concha. José Hierro nos dejó reflexiones como la siguiente: siempre aspiré a que mis palabras, las que llevo al papel, continuasen llorando, de pena, de felicidad, de desesperanza. Al fin todo es lo mismo, porque yo las había llorado antes de que desembocasen en el papel blanquísimo, en el papel deshabitado que es el morir. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya parecido de interés. Pronto, muy pronto, volveremos a vernos y a escucharnos en Radio Proverso, la radio que es cultura.